Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a mi segunda bitácora de este bloque 2. Bueno, para iniciar este bloque, la verdad que fue bastante interesante debido a que estuvimos analizando diferentes textos. Uno de ellos estaba hablando sobre el reconocimiento y la racialización, bueno, más que nada los temas de reconocimiento y menosprecio, así como tenemos los reconocimientos a diferentes niveles, también tenemos los desprecios que también fungen en diferentes niveles. Tocamos un tema bastante importante y bastante crucial, y más en estas fechas donde se ve más evidente el cómo a veces la violencia es mucho más allá de de lo físico, como también pasa en el menosprecio, pero también llega a otro nivel que es mucho más difícil de encontrar, que viene siendo el menosprecio a nivel estructural, y todavía después de eso viene el nivel de menosprecio, pero que cae en la humillación. Entonces muchas veces nosotros no podemos identificar tan claramente el de la estructura porque está tan arraigado, y sobre todo pues son violencias y menosprecios que quizá uno lo vería como, podría ser, pero realmente no ves quizá la profundidad de lo que eso conllevaría. Iniciando con el caso de George Floyd, la verdad que se me hizo bastante interesante el uso de este menosprecio y reconocimiento, o falta de ello, que simplemente me puso a pensar sobre muchas cosas. Después un tema súper interesante que viene siendo la matriz de dominación. El hecho de hablar desde una intersección donde básicamente las mujeres son las que sufren por temas de raza, género, obviamente, y la clase social también se hace presente ahí. Y digo, a diferentes niveles, como es estructural, institucional, que al igual que el anterior caso, es súper difícil de encontrarlo. ¿Por qué? Porque quizá está tan arraigado que, o más a que arraigado, está tan bien disfrazado, por así decirlo, que ni siquiera podríamos darnos cuenta tan fácilmente. El cultural son de aquellas prácticas que pues sin pensarlo la sociedad ya lleva haciendo, pero pues no es lo correcto. Y lo interpersonal, pues bueno, a niveles de socialización entre dos diferentes personas, otro grupo de personas. Entonces yo creo que esta matriz de dominación se me hizo súper interesante. ¿Por qué? Porque se puede observar de una manera mucho más clara cómo es que las mujeres no nada más sufren tipos de violencias, tipos de opresiones, sino que también a veces, o la gran mayoría, es de que a veces se interseccionan tantas violencias y represiones que ni siquiera puede decir, bueno, entonces aquí qué está pasando. Está pasando por clase, por género, por raza. Entonces, estas mujeres están sufriendo mucho más de lo que uno podría imaginar. Entonces, sin duda me hizo bastante reflexionar sobre este tema. Y luego, dando un paso más adelante, el hecho de ver violencia política sobre un caso, sobre una mujer que venía del extranjero, se estuvo en Quintana Roo, y que la policía, si no mal recuerdo era municipal, asesinó a esta persona. Entonces, híjole, se me hace un tema bastante complicado. ¿Por qué? Porque aquí nos damos cuenta que nosotros como sociedad tampoco estamos listos para poder defender nuestros derechos y evitar las violaciones hacia las otras personas, pero tampoco ni siquiera los que vienen a visitarnos, al turismo, por así decirlo. Ella no venía de turista, pero igualmente es una persona que venía a México. Entonces se me hace súper interesante cómo es que aquí se aplica mucho esta violencia para estatal, sobre todo pues híjole, oh, cómo el gobierno se disfraza de cierta forma, tratando de poner de que, no fue nuestra culpa por esta razón, pero más sin embargo tú tratas de hacer una vista más desde arriba, más desde fuera, y te das cuenta que ellos están infringiendo están haciendo una violencia bastante fuerte, porque lo hizo el cuerpo policíaco. Entonces el cuerpo policíaco está en representación del gobierno. Entonces eso hace
que sea mucho más grave el asunto, ¿no? Porque ya el gobierno se está viendo involucrado y eso obviamente es clara falta de compromiso y sobre todo quizá de capacitación acerca del cuerpo policiaco, y es algo que deberíamos de tomar muy en cuenta para evitar este tipo de situaciones. Por otro lado también el hecho de la programación neurobélica, el hecho de atacar a niños y mujeres en ciertas guerras que se han ido presentando, se me hace una una manera tan horrible de llevar a cabo. Digo, quizá tengamos conflictos, o bueno, en el mundo existan conflictos, pero yo creo que ¿cómo explicarlo? Esta parte en la que se agreden a las mujeres para poder debilitar al contrincante, al enemigo, por así decirlo, se me hace un punto muy bajo para quien lo está realizando. ¿Por qué? Porque justamente se sabe que dentro de una guerra los niños y mujeres son los primeros en ser evacuados, ¿no? Son parte fundamental de la sociedad, viéndolo desde diferentes perspectivas. Entonces el hecho de atacar a las mujeres y niños desde por ese motivo se me hace muy muy cruel de esa forma. Eh, el hecho de la vulnerabilidad y resistencia sin duda fue muy interesante, más que nada porque ahorita en campañas electorales, poniéndolo un poco en contexto, se puede observar que hay se dice, no, es que nosotros los políticos estamos resistiendo contra este cambio, sí, pero realmente la resistencia lo viven las personas que no tienen derechos, los que no tienen pues sí, vaya, estos derechos, ¿no? Y que pelean para ellos. Entonces, realmente los políticos no están haciendo ningún tipo de resistencia, por así decirlo. No la están practicando, no la están viviendo. Entonces, realmente se me hace un poco hipócrita de su parte. Y bueno, por último, quise dejar el capitalismo gore, que fue brutal este tema. ¿Por qué? Porque a mí en lo personal, yo estoy como algo involucrado en la parte empresarial con mis papás, pero más sin embargo se me hace muy interesante cómo es que algunas personas, por el poder, el dinero y quizá el hecho de hacerse sentirse mejor alrededor de su círculo social, hacen lo imposible. Es más, hasta matar a una persona como lo hacen los sicarios, por así decirlo, las personas que matan por dinero. Se me hace interesante cómo es que el dinero lo puede todo, básicamente, y cómo a veces, inclusive institucionalmente en corporativos, pues se maltratan a las personas, trabajan en no condiciones aptas, vaya, y ni siquiera son sueldos bien pagados para poder llevar una vida digna. Entonces, el hecho también de hacer dinero a costa de los demás, a costa del físico o inclusive de la vida de alguien más, no se me hace algo correcto, y obviamente este es uno de los temas que me llamó mucho la atención, y pues eh, creo que fue un gran impacto para mí el hecho de verlo desde diferentes vistas, y sobre todo el cómo el capitalismo ya no ha sido el capitalismo noble que se pensaba inclusive en el inicio, ¿no? El mantener un mundo globalizado, un mundo unido, países sin fronteras, sí, pero a qué cosa, y sobre todo a posesión de quién va a ser el privilegiado, ¿no? Entonces se me hace un tema bastante interesante, y sin duda fue uno de los que más aprendí y de los que más disfruté analizar. Y bueno, creo que esto sería todo y muchas gracias.